Y para ello tendríamos que ir a los inicios. Quisiera yo invitarlos e invitarlas a que fuéramos al inicio de la vida, para decodificar cómo a partir de este inicio, niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, construimos una idea del mundo. Vámonos entonces a la sala de partos y acompañemos en sus procesos de construcción a una pequeñita que acaba de nacer. Démosle un nombre, cualquiera. Podríamos llamarle tal vez Isolda. Bien, está ahí Isolda en la sala de partos y después de nacer encontramos con que a Isolda le aplican su primer examen. Este examen, el APGAR, nos dice las capacidades, los reflejos, la dotación genética con la que Isolda se va a entender con el mundo, con la que Isolda va a reaccionar ante los estímulos del entorno y va a poder responder en un momento determinado respecto a sus propias posibilidades. Entonces encontramos que esta pequeñita Isolda, cuando el doctor la revisa, pasa, por ejemplo, los dedos en los labios de Isolda y encontramos que ella responde succionando. Representemos entonces esa primera reacción de Isolda, la succión, con este material de juego infantil. Esta es la succión de Isolda que está dibujada entre sus mecanismos reflejos y le permite a ella responder ante el estímulo primero del doctor. Sin embargo, cuando Isolda es acercada al pecho de la madre, encontramos que poco a poco esto que es solo un mecanismo que está aparentemente marcado en ella se empieza a formar. Imaginemos que entonces Isolda le acercan cualquier otro objeto. Por ejemplo, cuando a un bebé lo tenemos cubierto, lo tenemos tapado con la cobija, imaginemos que a Isolda también le acercan la cobija. ¿Qué hará la pequeña Isolda? Va a succionar. Va a succionar de tal manera que a través de este mecanismo reflejo que es la succión, Isolda descubre que esta cobijita no es como mamá, no es tan suave como mamá. Las experiencias que Isolda va a tener con el pecho materno van a hacerla reconocer varias características del pecho de la madre. Por ejemplo, que el pecho de la madre tiene cierta temperatura. Entonces pensemos que cuando Isolda succiona el pecho de la madre, en este acto de asimilación, al mismo tiempo Isolda reconoce la temperatura. Es como si a través de la succión se formara otra forma, otra manera, otro esquema a partir de la succión que le permite a ella reconocer que mamá, que se identifica a través de la succión, también tiene cierta temperatura. A estas formas de conocer la realidad, llamadas mecanismos reflejos, les llama Piaget esquemas, ¿sí? Y es a partir de estos esquemas como Isolda va a distinguir vía la succión, vía también la temperatura de mamá, que lo que pasa a través de sus mecanismos reflejos es mamá. Imaginemos entonces que en esta experiencia Isolda cada vez va a formar con una mayor claridad, con una mayor identidad, estas características de la madre que le permiten saber, esta es mamá, ¿sí? Y mamá tiene estas características de temperatura que yo detecté a través de la succión. Imaginemos que le regalamos a Isolda este juguete, este mapache. ¿En dónde creen ustedes que Isolda va a accionar, con qué se va a relacionar para identificar si esto es o no mamá? Si ustedes están imaginando que es a través de la boca, pues tienen razón. El perfil de mapache, la forma de mapache, me parece bastante a la del pecho de la madre. ¿Cómo Isolda identifica si este mapache es o no mamá? De una manera muy simple. Va a incorporar, va a asimilar al mapache a través del mecanismo de succión y entonces identifica ciertas características. En primer lugar, que el mapache no es como mamá, de hecho se resiste el mapache. Así como se resiste para entrar al esquema reflejo, se resiste a entrar al esquema mental, que es un esquema, dice Piaget, sensorio-motriz en este momento,
¿Qué le impide identificar al mapache como mamá? Ya que está asimilando el esquema, encontramos que al mapache le pasa algo. Si ustedes observan al mapache, el mapache tiene resistencia a entrar. De hecho, todas las cosas que nosotros aprendemos tienen resistencia a veces a pasar por nuestros esquemas. A este proceso le llama Piaget acomodación. Los objetos que nosotros conocemos se acomodan a nuestros esquemas. Entonces, bueno, la Isolda reconoce que el mapache tiene otra textura, tiene una textura diferente que mamá, ¿sí? Está bastante peluda y a lo mejor podemos reconocer que mamá no es así, sí, que el mapache sí es. Cuando Isolda interactúa con el mapache, entonces va a generar otro esquema que podríamos ponerle aquí, como ya utilizamos aquí la T, que sería la textura. Vamos a ponerle otra letra de textura, por ejemplo, esto otro. Quiere decir lo siguiente, que Isolda, a partir de la succión, genera otro esquema que tiene que ver con la textura, que hace diferenciar esto no es mamá. ¿Quién sabe qué sea? Pero no es mamá. Lo que es muy interesante de estos procesos cognitivos es que estos esquemas van a estar al servicio en este caso, de la niña, para poder identificar otros objetos. Se preguntarán ustedes, ¿Isolda utilizará el esquema de temperatura para saber si mapache es mamá? Desde luego. Toma esquema de temperatura, que es el esquema con el que trabajó mamá, e igualmente va a asimilar al mapache al esquema de temperatura. Como observarán, los objetos de conocimiento tienen una resistencia a pasar por los esquemas del sujeto. Esta resistencia es la famosa acomodación, que de hecho deforma el objeto. Isolda hasta este momento tiene diferentes objetos en su mundo: mamá, el mapache y la cobijita. Si en un momento dado, en sus primeros meses de vida, pensemos 2 meses y medio, Isolda se vuelve a topar con cobijita y la mete por temperatura, y la mete por esquema de succión, y la mete por esquema de textura, descubre algo muy importante: que mapache y cobijita se parecen en sus características, ¿sí? Pero no solo los reconoce a través de la succión, es muy posible que en este momento Isolda también ya haya trabajado el esquema de prensión. Entonces pensemos que estos esquemas, que son esquemas reflejos sensorio-motores, son como las primeras ventanitas que nos permiten conocer la realidad y que nos permiten clasificar la realidad. Y ustedes dirán, ¿será posible que una niña tan pequeña, Isolda de 2 meses, ya sepa cómo es esa realidad y la clasifique? Y yo diría que sí, que observen ustedes a los bebés y verán cómo con sus manos, cómo con su piel, cómo con su boca, los bebés hacen ciertas cosas con los objetos. Y entonces es muy posible que Isolda esté metiendo mapache y cobijita en el esquema de temperatura igual, de tal forma que cuando yo meto varias veces en estos ejercicios reflejos que los bebés repiten y repiten y repiten, pueda yo construir otras representaciones de las cosas que en este momento son representaciones en acción. De hecho, yo diría un poco aventuradamente que la Isolda, por estas acciones entre la cobija y entre el mapache, es muy posible que empiece a construir una nueva forma, un nuevo modelo, un nuevo esquema de objeto que tiene que ver con el mapache y la cobija, por su textura, por su temperatura, porque al succionarlo le provocan a la Isolda una serie de reflejos a nivel salivar. Esto que estoy haciendo en este momento, que es incorporar las diferentes formas con las que yo he visto, o Isolda ha visto, al mapache y a la cobija, es lo que llamamos construcción de conocimiento. Imaginemos entonces que en este mundo de objetos con el que Isolda se enfrenta, le regalan de repente esta vaca, ¿sí? Es una pequeña bebé de 3 meses, los padres, la madre y el padre saben que deben estimularla, y entonces le dan otro objeto. ¿Qué hará para reconocer qué es esto? Si es mamá, si es mapache, si es cobija. Lo que ha hecho hasta el momento, utilizar
esta estructura, esta pequeña estructura sensorio-motriz, que bueno, quiero hacer una anotación. En los bebés muy pequeños, los esquemas están siempre así separados. Es en el momento de la acción cuando aparece otro objeto en que Isolda toma el esquema de succión e incorpora y mete a través del esquema de succión a la vaca, asimilándola a las formas que tiene para conocerla. Es en el momento en que se encuentra la vaca que la mete por el esquema de temperatura para saber si este objeto, por la reacción que provoca en su piel, se parece a los otros objetos. Quiero decir con esto que en las primeras etapas de desarrollo, los esquemas no están permanentemente articulados, sino que se unen en el momento de la acción. De hecho, decía Piaget que los esquemas en un bebé son esquemas como diapositivas, son esquemas que se van a articular, que se van a juntar en el momento de la proyección. Y a medida que vamos creciendo, gracias a otros mecanismos de los cuales hablaré un poquito más adelante, los esquemas se van articulando como pegando en el momento de la acción, de tal forma que el niño o la niña tienen a su servicio las estructuras cognitivas con las cuales ellos van a identificar los objetos. Entonces la Isolda prueba que la vaca, si bien en el mecanismo de prensión funciona casi igual que mapache, ¿por qué? Porque si yo aplasto mapache, si yo aplasto vaca, lo que siento en mis dedos, lo que siento en mi brazo, lo que siento en mi cuerpo es similar. Entonces, meto vaca y mapache en el mecanismo de prensión y sé que son objetos similares. Y me sirve para saber que esos no son mamá. ¿Por qué? Porque Isolda también mete el objeto de mamá en el mecanismo de prensión y siente la resistencia, siente el pecho de mamá de manera diferente a como siente los objetos. Esto implica que estas formas, estos esquemas que los bebés y las bebés tienen como manera de conocer la realidad, se van articulando y son siendo reutilizados para armar otros esquemas. ¿Cómo es eso de para armar otros esquemas? Cuando Isolda interactúa por textura, por temperatura, por succión, por objeto reconocido, que era este esquema que habíamos puesto aquí, objeto al cual le habíamos llamado mapache, ¿sí? Cuando Isolda interactúa con todos estos objetos, poco a poco va reconociendo nuevas características. Imaginen ustedes que los ojitos de Isolda, que ya reaccionan de cierta manera ante la luz, distinguen, por ejemplo, contrastes. No diría yo que la Isolda es una experta en los colores, pero sí que distingue los contrastes. Entonces, ante la cara de la mamá, ante el mapache, ante la cobija que tiene otras tonalidades y ante la vaca, Isolda reconoce también los contrastes y forma un nuevo esquema, no de vaca, pero sí de contrastes entre el blanco y el negro que forman a la vaca. ¿Qué implica esto? Que la estructura mental de Isolda sigue creciendo, se va articulando cada vez con una mayor riqueza, de tal manera que yo puedo armar conjuntos de objetos que me dan la posibilidad de construir clases. Resulta entonces que los bebés, en esta primera entrada al mundo, van haciendo clases, y aquí tenemos la clase de mapache y de vaca, y tenemos la clase, cuando yo voy a hablar de texturas similares, tal vez de mapache y de cobijita. Estos son procesos de construcción de conocimiento que le permiten a los niños identificar la realidad y tener ciertas acciones ante lo real. Pero bueno, cambiemos entonces el tipo de objetos con los cuales Isolda se enfrenta y tomemos, por ejemplo, esta pelota que es dura, ¿sí? Una pelota que va a permitirle a ella reconocer otro tipo de características. ¿Cómo sabe Isolda qué es esto? Muy fácil. Toma el objeto, a través del mecanismo de prensión, toma su esquema, que valga un poco la explicación, en este momento los esquemas cada vez están más pegados, cada vez emergen en la realidad cognitiva del sujeto ante la realidad de una manera más unida. Isolda con la prensión toma la pelota y la mete. ¿Cuál es la sensación que tiene un bebé pequeñito que está conociendo el mundo a través de estas sensaciones tan suaves cuando se enfrenta a una pelota dura como esta? Pues lo que sucede es que a través del mecanismo de prensión ella ve que la pelota se resiste como se está resistiendo esta pelota
a entrar por el mecanismo de prensión. ¿Sí? Esta resistencia del objeto va a obligar a Isolda y a todo su esquema cognitivo real a hacer surgir otra forma que le permita reconocer. Y le vamos a poner la forma de dureza. ¿Sí? Sucede que Isolda sabe que vía percepción, vía la aprehensión, esta pelota que le dieron no es igual a lo demás, ni siquiera se parece a mamá. Mamá es mucho más suave. Esto obliga a la niña, a la bebé, a generar un nuevo esquema, que es el esquema de dureza, que surge casi al mismo tiempo en que ella está tratando de integrar la pelota al esquema de prensión. ¿Sí? Entonces integra un nuevo esquema, o sea, una nueva forma, que le llama Piaget sensorio-motriz, para entender la realidad. Y esta forma ya está al servicio de Isolda. De hecho, la va a volver a integrar a su estructura cognitiva. Estos son los procesos de aprendizaje. Por eso dice Piaget que estamos hablando de una verdadera construcción. Una construcción que le permite al niño seguir conociendo, al niño y a la niña seguir conociendo la realidad que le rodea. Traigamos entonces un nuevo objeto. Este nuevo objeto nos va a aclarar que las construcciones cognitivas no solo se van a dar por reacción con los objetos concretos, sino también con las personas. Resulta que esta rana, es una rana que tiene sonido. Sí, una rana que tiene sonido. Sí. Y cuando le llega a Isolda, pues bueno, ella toma las estructuras mentales que tiene hasta el momento que le permiten conocer la realidad. Por ejemplo, succión, es posible que chupe parte de la vaca, o sea, mete a mecanismo de succión a la rana, ¿sí? Para saber qué cosa es, si se parece a mamá o no se parece, mete a la rana. Pero no solo mete el mecanismo de succión, también toma el de prensión y va metiendo paulatinamente, asimilando a la ranita, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que en ese mecanismo de prensión encuentra que la rana se resiste. Y descubre algo muy importante. Le pasa con la rana algo que no le había pasado con los objetos. Isolda jala y jala y jala y jala. Y este objeto es muy largo, muy largo. ¿Qué implica esto? Nos va a obligar a construir un nuevo esquema en relación al tamaño. Entonces podríamos nosotros tomemos otra letra, porque gracias a la acción vía la prensión, que es la que estaba haciendo Isolda hasta el momento en sus esquemas anteriores, gracias a ese mecanismo, genera este nuevo que tiene que ver con tamaño. Pero además, esta rana le provoca a Isolda serias dificultades, porque este sonido que ella oye, imaginemos qué sucede con los oídos de una pequeña bebé de 3, 4 meses, que oye muy cercano este sonido, va a hacer que paulatinamente ella identifique otros sonidos en su entorno. Y este sonido va a llevar a Isolda a asociarlo, a identificar otros esquemas que ya tiene ella bien configurados. Y uno es el de la madre, ¿sí? Entonces, traemos el esquema de la madre, porque para Isolda el sonido de la ranita le recuerda a lo mejor el estómago de mamá, o a lo mejor los ronquidos de papá, o a lo mejor cuando mamá habla. Y esto implica que Isolda va a incorporar a la rana al esquema de mamá que ya tenía y que le permite la identificación. ¿Sí? Tanto así que en esta construcción cognitiva voy a volver a presentar todo lo que Isolda ha construido hasta el momento. La dureza de la pelota, la forma del mapache, la textura de la vaca, la temperatura de mamá, los contrastes de la vaca, la idea de mamá, todo esto Isolda lo tiene construido en algo que se llama la estructura mental. Y en la medida que mamá se acerque y le hable, que mamá le diga, que mamá
la toque, que mamá la haga sentir, que mamá la sienta, que mamá la acaricie. Isolda va a tener paulatinamente mucho más estructuras mentales que van construyendo su manera de entender la realidad. ¿De dónde vienen esas estructuras mentales? Vienen de las experiencias. Y la estructura cognitiva que Isolda está construyendo, poco a poco se va consolidando, cada vez emerge con mucho mayor rapidez estos esquemas para poder explicarse la realidad. Y bueno, esta rana nos va a ser particularmente útil para explicar que a medida que Isolda va creciendo y que va necesitando jalar sus esquemas para poder explicarse la realidad, estos esquemas, por esta cohesión que van teniendo, van a tener un efecto particular en algo que va a ser fundamental para que nosotros entendamos la realidad, que es la representación. Imaginemos que una tarde Isolda está en su cunita jugando y por error aparece de repente cubierta la rana hasta que desaparece. Y solo ve Isolda esto así. ¿Sí? Para Isolda, a sus 6 meses de edad, la rana está desaparecida. Lo que existe es la cobija. Pero sucede que de repente se ve salir el anca de la rana. ¿Sí? Y entonces aparece el anca de la rana e Isolda, vía la aprehensión, vía el tacto, vía su esquema de temperatura, empieza a hacer lo siguiente, que es jalar, 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 hasta que aparece la rana. Esto que Isolda está hecho, que parece un juego de un bebé bastante inocuo en cuanto a sus estructuras cognitivas, sin embargo, va a significar el proceso de la representación. ¿Por qué? Porque Isolda descubre algo muy importante. Esto que se llama índice, esto que se llama indicador del objeto, está pegadito al objeto. ¿Sí? Y cuando un pedazo del objeto está pegado al objeto concreto, nos está dando la posibilidad de representar con solo un pedacito, anca de rana, el resto del objeto. Dirán ustedes que qué importancia tiene esto. Resulta que estos indicadores, que en este caso es el anca de la rana, van a anunciarle al niño, en este caso a la niña, el objeto completo. Isolda ya había tenido experiencias de esta naturaleza. Ella sabía que cuando oía a su mamá decirle, ¡ay voy, Iso, espera un momentito, no llores más, a medianoche! Al poco ratito, mamá estaba presente. ¿Sí? Resulta que Isolda ya tenía experiencias de anticipación que le permitían encontrar el objeto. Estas experiencias de anticipación son el pegamento de los esquemas, son la representación. Resulta que cuando Isolda escucha en la noche, en su cuna, el sonido de la rana, Isolda sabe por el sonido que es la rana. Ella sabe que cuando mamá le habla y está lejos, no la ve desde la puerta, está en su cunita, ella sabe que mamá viene para acá. Todos estos elementos de la representación que forman la representación de los objetos son fundamentales. Entonces va a bastar que en la noche con su mano toque vaca para que sepa y haga emerger el resto de esquemas y entonces sepa que todos ellos forman a la vaca. Basta con que en algún momento en la cuna ella sienta en su piel el dolor que le puede causar una pelota dura, para que ella, vía la representación, llame al resto de objetos para entonces formar la estructura que tiene que ver con la representación de la pelota. Esto va sucediendo en el transcurso de los meses. El mismo Piaget decía que no podemos dar un momento único en que esto se va formando. Los procesos de construcción de la representación, la integración de los indicadores, de los índices que me dan al objeto, va siendo paulatina. Tanto que en un momento dado, Isolda podrá tener su representación del esquema de pelota gracias a todas las interacciones que ella ha estado haciendo y que le permiten saber que esto es pelota. Hasta este momento hemos mostrado cómo la estructura cognitiva de un bebé, de una niña en este caso, se va formando vía las acciones.
Pero hay dos factores fundamentales que van a permitir que ella pueda construir las explicaciones de la realidad gracias a todos los sujetos que la rodean. Imaginemos que le regalan esta pelota, ¿sí? Esta pelota que le va a dar la posibilidad de sentir, es una pelota muy suavecita, sentir como ha sentido con rana, con vaca, con algunas partes de la rana, desde luego con mapache. ¿Qué sucede cuando yo tengo otros objetos que ya puedo incorporar a formas anteriores? Lo que hace la mente, lo que hace todo este aparato cognitivo que tenemos los seres humanos, es llamar al esquema que me permite encontrar a este objeto y asociar los otros, por ejemplo, atención, para que este objeto sea asimilado. En esta asimilación que a veces puede ser compleja, difícil, y que va a ser el mecanismo a través del cual vamos a conocer paulatinamente toda la realidad, ¿sí? Esta asimilación que nos permite incorporar nuevos objetos a nuestro mundo. Yo quisiera que ustedes observaran que esta construcción cognitiva que van teniendo los niños en su proceso tiene dos facetas fundamentales. Todos los esquemas tienen este esquema, este lado que es un lado más bien rígido, un lado rugoso, y tienen otro lado que es uno suave, ¿sí? El lado rugoso representa el aspecto cognitivo del objeto. De hecho, es la primera entrada de cualquier objeto. Para yo conocer la realidad, entro por el lado cognitivo, ¿sí? Pero si yo volteo mi esquema, lo voy a hacer en este momento, o sea, aquí entra este nuevo objeto que es la pelota suavecita. Si yo lo volteo, encuentro que del otro lado hay una parte suave del esquema, que es la parte afectiva, ¿sí? Todos los esquemas, todos desde el sensorio motor hasta los esquemas formales que tenemos los adultos, tienen una parte suave y una parte rugosa. La parte suave es la parte afectiva, la parte de las emociones y sentimientos, que en nuestro caso Isolda está sintiendo. Porque cuando ella toca la pelota suave y se la puede meter a su boquita, ¿sí? Y siente alivio, por ejemplo, en su paladar, en este que están saliendo los dientecitos, tiene emociones que va a sentir vía el aspecto coafectivo de sus esquemas. Las emociones, los sentimientos, el placer que puede sentir. El placer que puede sentir cuando aplasta a la vaca y la mete por acá. Todos los esquemas de los seres humanos tienen su aspecto afectivo y que está absolutamente ligado al cognitivo, tanto que yo puedo voltear el esquema de un lado y otro y encuentro la faceta cognitiva y encuentro la faceta afectiva con las cuales yo me acerco a la realidad. Tanto que yo podría hacer lo siguiente: yo podría voltear la estructura cognitiva de un sujeto, ponerla hacia el interior, ¿sí? Y encontrar que adentro del sujeto hay una estructura afectiva suavecita formada por los mismos esquemas. Esta estructura afectiva del sujeto, a la larga, con el tiempo, con las experiencias, con las múltiples interacciones con objetos y sujetos, va a formar su estructura moral. Estructura moral que le permitirá identificar el tipo de experiencias que va teniendo en la realidad y con las cuales explica el entorno social, el entorno afectivo, el entorno cognitivo con el que se enfrenta. Normalmente esta estructura moral está hacia adentro, ¿sí? Aparentemente podríamos decir que las experiencias que van teniendo niños y niñas en su realidad son experiencias cognitivas. Sin embargo, en la medida en que un evento, sea el que sea, me obligue a poner en juego estas estructuras cognitivas y confronte mis emociones, yo rápidamente llamo a la parte suavecita de los esquemas para poder entender las emociones, los sentimientos que tenemos. Por ello, cuando un pequeñito tiene malas relaciones con la maestra que le está enseñando los números, es muy posible que el esquema de número, ¿sí? El esquema de número que está formando, como tiene una parte afectiva y como tiene una interacción que puede, pues a lo mejor con esta, no ser agradable,
este esquema de número no se forma o se deforma o se forma mal, porque la parte afectiva de los esquemas define la relación, así como la parte cognitiva nos da un modelo, una manera de entender esa realidad. Y si yo me regreso un poco a la historia de Isolda, que está construyendo su estructura mental, me doy cuenta de algo muy importante. Estas estructuras cognitivo-afectivas de los bebés, en un primer momento son como únicas para ellos, tanto que las ideas de los otros, pues, no van a cambiar la forma como yo entiendo la realidad. Pero sucede que cuando yo encuentro, vamos a poner a la Isolda de unos 3 años de edad con su estructura mental, y se encuentra a otros niños en su entorno, a otros sujetos, estos sujetos con los cuales se enfrenta un niño, le van a dar también sus propias versiones de la realidad, sus propias nociones de la realidad. Imaginemos que Isolda se enfrenta con otra niña más en sus encuentros escolares o sus encuentros familiares que tiene ideas de la realidad. Por ejemplo, le dice y le explica que hay cierto tipo de juguetes, cierto tipo de objetos con los cuales ella puede interactuar y que ella no conocía. Isolda, acuérdense que hasta el momento conoce a mapache, a rana, a vaca, a pelotas. Pero imaginemos que le trae esta otra niña un nuevo objeto, como puede ser este elefantito de juguete, para jugar con él. Y le muestra en un lugar plano cómo este objeto funciona de manera diferente al resto de los objetos con los que Isolda tenía contacto. Tanto que yo puedo mover este objeto y este objeto se sigue desplazando. La otra niña se lo muestra, este objeto se sigue desplazando. Hasta el momento Isolda sabía que para yo lograr un movimiento de cualquier objeto, lo jalaba, lo empujaba, pero no tenía un movimiento autónomo. ¿Qué sucede cuando otro niño, cuando mamá, cuando papá le enseñan, le muestran un esquema determinado a un bebé que no tenía construido? Bueno, lo que hace ella es lo mismo que he dicho hasta el momento, toma su esquema de prensión y trata de meter a este objeto, a este elefantito, lo trata de meter al esquema. ¿Sí? Lo jala, lo trae para acá. ¿Qué va a suceder? Pues que va a haber fuertes resistencias porque el esquema de prensión no le permite todavía meter al objeto, ¿sí? No le da la posibilidad de meter al objeto. Para ello, va a tener que formar un nuevo esquema que es el resultado de esta interacción. Un nuevo esquema, esquema de elefante, que le permite a ella, esquema de elefante que se mueve, que le permite a ella entender esta realidad. Estos procesos constructivos son procesos aparentemente lentos, porque implican muchísima interacción con las cosas, con el elefante al cual voy a incorporar, ¿sí? Con las características del elefante que yo no conocía, ¿sí? Como es que se mueven sus partes, como es que tiene sonido, como es que se desplaza, pero al mismo tiempo interacción con los esquemas de los otros. ¿Qué quiero decir con interacción con los esquemas de los otros? Quiero decir que cuando yo no tengo formado un esquema de cualquier objeto, por lo general tomo los esquemas de las personas, las ideas de las personas, y entonces ya no interactúo con los objetos, sino interactúo con las ideas de los otros. Tomar las ideas del otro, tomar la idea del otro, meterla en mis propias ideas, es un proceso cognitivo que vamos a estar haciendo toda nuestra vida y que por lo tanto nos permite aprender, conocer y entender la realidad. Es decir, ser capaces de tomar las explicaciones del otro y meterlas a mi explicación me va a llevar a formar un nuevo esquema. Nosotros aprendemos, conocemos el entorno gracias a que las representaciones del otro, sus palabras, sus ideas, sus explicaciones, sus observaciones, sus manipulaciones, nos son enfrentadas a nuestros propios esquemas. Cuando se da esto, cuando se da esta asimilación de esquemas, ¿sí? Y que por lo tanto lo trato de meter a mi forma y se da mi acomodación de mi esquema, estamos diciendo que hay aprendizajes. Los aprendizajes tienen que ver con esta posibilidad. Y a lo mejor el nuevo esquema que yo me formo no es igual al esquema que tiene mi compañera o mi compañero. Es un esquema diferente. Pero así abro mi visión del mundo. Cuando nosotros
en un proceso de aprendizaje no hacemos esto, no permitimos esta construcción o esta co-construcción por la interacción de los esquemas, es muy posible que el sujeto no aprenda. ¿Por qué aprenden tan rápido los bebés? ¿Por qué esta Isolda, que ya a estas alturas de nuestra historia puede tener 1 año o año y medio porque ya tiene representaciones, aprende tan rápido? Porque las experiencias con los objetos, porque las interacciones con cualquier tipo de objetos son permanentes, son estimulaciones en donde la bebé va a estar de manera permanente y constante enfrentándose a la realidad. Porque cuando llega otro sujeto, como puede ser otra niña con la que juegue, no solo interactúa con ella, sino que además interactúa con sus esquemas de pensamiento. A medida que crecemos, a medida que tenemos mucho más interacciones, a medida que vamos a la escuela, a medida que vamos con la familia, con otros niños y niñas, el mundo de objetos con los que nos relacionamos se va ampliando. Yo podría ampliar, traer otro montón de objetos con los cuales Isolda se sigue interactuando. Pero lo más importante de esto no solo son los objetos, sino que ella va a tener posibilidad de interactuar con las ideas de los otros. Ideas que pueden tener colores y texturas totalmente diferentes a los objetos con los que se ha enfrentado. Ideas que le van a permitir a ella descentrar sus posiciones y por lo tanto, ¿sí?, construir nuevas maneras de ver la realidad, ¿sí? Estos procesos de aprendizaje solo se dan cuando hay una real asimilación. Si nosotros no dejamos que nuestros niños y niñas, nuestros alumnos y alumnas realmente interactúen, asimilen y acomoden sus propios procesos a las ideas de los otros, va a ser muy difícil que haya construcción mental. De hecho, cuando esto sucede, cuando no permitimos esta interacción y que deformen los objetos, muchas veces los niños cuando nos explican su idea, por ejemplo, de las letras, nos dirán un chiquito presilábico, nos dirá que para escribir elefante hay que poner muchísimas letras, pero que para escribir hormiguita hay que poner poquitito. ¿Qué está haciendo este niño? Lo que hizo Isolda en sus inicios. Toma al objeto, lo mete a su idea de lectura. Imaginemos entonces la idea de lectura con cualquier otra de los esquemas que tenemos aquí. Toma el objeto hormiguita y lo mete a su esquema, que muchas veces se va a deformar, ¿sí? Pero si yo no acepto como maestro, si yo no acepto como en este proceso de mediación docente, que el esquema va a deformarse por los que el niño previamente tiene, yo no le permito hacer la construcción cognitiva, ¿sí? Que es muchas veces lo que hacemos los maestros cuando le pedimos al niño que nos defina las cosas como nosotros se las dijimos, que nos explique como está en el libro, que nos diga como explicó el maestro X ante una explicación cualquiera que le damos. Yo creo que entender que los procesos de construcción de conocimiento obligan a los educandos a deformar las ideas de la realidad, esto nunca va a pasar por procesos constructivos. Pero además otra cosa importante, no olvidemos que los esquemas tienen su parte suavecita y que los niños y las niñas requieren experimentar emociones que les permita asimilar el esquema, que la parte suavecita de los esquemas define la parte rugosa de los mismos, ¿sí? Y que cuando yo meto cualquier objeto por la parte cognitiva del esquema, al mismo tiempo afecto lo afectivo. Quiero decir con esto que las experiencias agradables, que las experiencias estimulantes, que las experiencias gratificantes en el aula, le dan la posibilidad a los niños de asimilar la realidad, de entender, de conocer la realidad. Entonces, si yo voy a construir la idea de una clasificación de los peces y le permito al niño tener la experiencia gratificante de hacer una colección de peces en el aula y de discutir y ver sus tamaños y ver la procreación y la reproducción de los peces, es muy posible que el esquema, que es un esquema afectivo, se va a construir de una manera gratificante para los niños en el aula. Esto es una experiencia fundamental que permite los procesos cognitivos y afectivos gracias a estas múltiples interacciones con los objetos, gracias a estas múltiples interacciones con las ideas de los demás y que va haciendo la estructura mental cada vez más rica. Y si yo me regreso un poco a la cuestión de la estructura que Isolda iba construyendo,
Yo imagino que en este proceso de construcción, en esta primera etapa, que todavía teníamos a Isolda en el sensorio motriz, su estructura mental tiene más o menos esta forma, ¿sí? Es una estructura mental que tiene una forma determinada y que le permite a ella hacer ciertas cosas como real. ¿Qué sucede cuando Isolda, por ejemplo, que hace representar la realidad, ¿sí? Y empieza a tener una multiplicidad de estímulos ante el entorno, digamos, a los 2 años de edad, que ya representa bien la realidad? Sucede que su estructura mental, que estaba formada por los esquemas, cambia de forma, ¿sí? No cambian los esquemas que están ahí, simplemente que los esquemas se reorganizan, ¿sí? Se vuelven a unir de formas diferentes, de tal manera que Isolda paulatinamente va a poder tener una nueva estructura mental que podría ser el de las operaciones concretas. Y entonces ya tendríamos una estructura que tiene formas diferentes y que va a permitirle a Isolda hacer cosas diferentes. Cuando Piaget construye el modelo de estructura mental y nos habla de un cambio de periodos que le permiten al niño entender de manera diferente la realidad, está diciendo exactamente esto. La estructura mental, que yo hasta antes la tenía como una torrecita, ahora son una serie de puentes, por ejemplo, que le permite al niño hacer otras cosas. Si yo pienso en Isolda, a sus 3 añitos de edad, en donde conoce ya muy bien, por ejemplo, a la rana, conoce al mapache, conoce a la vaca, conoce las pelotas con las que jugaba, y tiene un poderoso mecanismo de representación. Si yo le entrego o le traigo a ella un nuevo juguete, como puede ser esta vaca, ella automáticamente dirá, con su nueva forma de representación, que es una forma mucho más rica que la anterior, dirá que esta vaca es como una rana, pero más chiquita, ¿sí? O que a lo mejor si ella conoce un gatito y ve una ardilla, dirá que esa ardilla es como un gatito chistoso, ¿sí? Estas maneras de representarse la realidad solo son cambios de estadios, cambios de periodos, en donde los niños y las niñas van a poderse representar la realidad de una manera diferente. Entonces, imaginemos que estas estructuras mentales están cambiando de manera permanente. Esas estructuras mentales están retomando los esquemas que ya se tenían, pero los organizan de una nueva forma. Les dan la posibilidad de una nueva organización, de tal manera que Isolda, en este momento, a sus 3 años de edad, puede hacer mucho más cosas, pero va a estar pegadita a la percepción. Tanto que, si le llega este nuevo objeto, que es la vaca, y que no conocía, o un nuevo animal desconocido, como puede ser una ardilla, los va a meter a las formas anteriores que ya tenía. Y dirá, es una ardilla, es un gato como ardilla, o es una vaca como rana, porque son las únicas maneras que tiene ella de representarse la realidad, ¿sí? Y bueno, esta estructura cognitiva que le está permitiendo a ella entender la realidad de manera diferente, va a enfrentarse a otras estructuras cognitivas, como pueden ser las estructuras de sus compañeros y compañeras, en estos riquísimos procesos de interacción social que nos van a dar la posibilidad de construir nuevas experiencias, nuevas formas, nuevos modelos de lo real. Con esto quiero decir que cuando Isolda, a sus 3 años de edad, se enfrenta a otras realidades, toma la estructura mental del otro, que puede ser esta que yo tengo acá, con las propias que ya tenía y las hace interactuar. ¿Qué es lo que permite que la inteligencia cognitiva y afectiva de los niños crezca? Lo único que permite que crezca y que avance es la interacción. ¿Por qué? Por algo muy simple. Si yo tengo a Isolda, que tiene esta estructura, y tengo a Mariana, que tiene esa estructura que es diferente, lo que hace Isolda cuando se enfrenta con Mariana es tomar su propia estructura mental para poder enfrentarla a la estructura de Mariana. Y resulta que de estos encuentros, de estas interacciones con pensamientos tan diversos, lo que va a suceder es que van a poder construir una nueva visión de la realidad, ¿sí? E imaginemos entonces que Isolda
se enfrenta a esta diversidad de formas de pensar, de entender la vida, de interactuar con los demás, gracias a la estructura de Mariana. ¿Sí? ¿Por qué ella va a ampliar su estructura mental? Porque en la estructura propia, en la que ella tiene, que tenemos aquí adelante, va a incorporar la estructura de Mariana. Y esto multiplica las estructuras mentales. Gracias a algo muy importante, los niños pequeños siempre están dispuestos a hacer esto. ¿Sí? Asimilar y acomodar. ¿Sí? A cambiar mi estructura gracias al esquema que me dio Marianita. Y entonces poder entender que la realidad se puede ver también por la forma como Mariana ve la realidad. De hecho, yo quisiera ver a los esquemas como una especie de filtro con el que vemos la realidad, a través del cual nosotros vemos la realidad, como una especie de modelo a través del cual nosotros interactuamos con la realidad. Los esquemas de los niños y niñas, todavía diría yo de los adolescentes, tienen una característica fundamental, son flexibles. Esta flexibilidad da la posibilidad de estar permanentemente interactuando con la realidad. Entonces, cuando Isolda se encuentra con Mariana, hace esto. Mete en su esquema que es flexible la idea, el objeto, ¿sí? O la concepción que Marianita le da. ¿Sí? Cuando mi esquema, mi manera de pensar, mi categoría mental, ¿sí?, es flexible, yo puedo seguir metiendo objetos. ¿Sí? Si yo soy capaz de hacer esto de manera permanente, gracias a dos cosas. Uno, a la característica flexible de mi esquema. Dos, a la posibilidad que yo tengo de incorporar las formas de pensar de los otros y la emoción que me representa, gracias a lo afectivo de los esquemas, esta incorporación. Los niños y las niñas están dispuestos a hacer esto de manera permanente. Pero ¿qué sucede con los adultos? ¿Qué sucede con los adultos que tienen estructura formal? Sucede que paulatinamente la estructura mental puede irse rigidizando, ¿sí? Puede irse haciendo menos flexible. Este esquema no es tan flexible como este esquema, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando yo tengo ideas nuevas que quiera yo meter en este esquema? Pues que bueno, por más que yo intente meter esta que es flexible, por más que yo trate de pasar este objeto como la vaquita que es flexible, pues a lo mejor solo pasa un pedazo de ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desgraciadamente ese esquema que yo les estoy mostrando es un esquema duro, es un esquema que difícilmente puede doblarse ante el objeto. Es más, si yo le traigo objetos más duros todavía, va a ser mucho más difícil que pasen sobre el esquema. Cuando los esquemas no se usan vía la interacción, cuando los esquemas no se comparten con otros esquemas de otras personas, de otras realidades, los esquemas se van siendo rígidos y nada puede pasar por ellos. ¿Sí? Y yo me puedo encontrar con que, bueno, habrá veces que haya esquemas tan rígidos que no pueda ser posible atravesarlos. Porque más que yo trate de pasar esta pelota por acá, si el esquema no se abre, yo no puedo entender esta realidad. Hay esquemas rígidos que son más o menos amplios. Por ejemplo, este esquema es un esquema amplio. ¿Qué pasa a través de ese esquema? Muchas cosas. Puede pasar la vaca y puede pasar a lo mejor hasta la rana. La rana posiblemente pase por este esquema porque es un esquema amplio, o por lo menos parte de la rana. ¿Sí? Los esquemas rígidos son un sostén que si hay clases muy grandes, posiblemente hay objetos que pasen, pero hay objetos que se atoran. ¿Qué quiero decir con esto de los objetos que se atoran? Quiero decir que aunque haya realidades flexibles, si la manera como yo conozco la realidad es rígida, no va a pasar. ¿Sí? Si hay realidades flexibles, como es esta del mapache, a lo mejor es asimilado fácilmente por un esquema rígido amplio. ¿Sí? El problema está en que estos esquemas rígidos tienen muchísima dificultad para poder integrar objetos duros. ¿Sí? Y los objetos duros van a tener muy poca posibilidad de hacer formar nuevas ideas a los esquemas rígidos. Con esto quiero decir que cuando la estructura mental de un sujeto, que normalmente pasa en la edad adulta, puede un poco anticiparse en la adolescencia, se van rigidizando por falta de este ejercicio
de construcción por la diversidad del universo que rodea a los niños y niñas, por la diversidad de las ideas, por la diversidad de las concepciones, por la diversidad de formas de pensar, hace que los esquemas sean rígidos, entonces la estructura mental se va haciendo rígida. Se parece a las otras estructuras mentales, de hecho, forman también estructuras generales, como la que yo estoy formando en este momento. Yo puedo formar estructuras generales con esquemas rígidos que se sostienen, ¿sí? Y como se sostienen y el sujeto tiene finalmente una forma de entender la realidad, pues no cambia. El gran problema de estas estructuras es que yo no puedo meter nuevas ideas, yo no puedo entender nuevas realidades y mi visión del mundo se constriñe a lo que dan mis estructuras mentales. A diferencia de lo que pasaba con las estructuras flexibles que tienen los niños. A diferencia de los esquemas, otros que me permiten estar rehaciendo de manera constante mi realidad y entender muchas ideas diferentes a las que se me enfrenten. Y no solo eso, si ustedes recuerdan que la estructura mental tiene la posibilidad de tener una parte afectiva, algo muy importante aquí es lo siguiente. Con una estructura mental flexible, suavecita, yo tengo la posibilidad de entender situaciones afectivas diferentes. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Este mundo en el cual vivimos, este siglo al cual nos estamos acercando, tiene una característica fundamental y es que nos va a enfrentar una gran cantidad de cambios. Yo creo que si tuviéramos que rediseñar currículums, tendríamos que pensar que los objetos de conocimiento a los cuales se van a enfrentar los niños y las niñas, los adolescentes y los adultos en el mundo del siglo siguiente, tienen como característica el cambio en velocidad y en tiempo, y en la enorme diversidad. Si las estructuras mentales que nosotros hemos estado formando no son suficientemente flexibles y no tienen a flor de piel esta capacidad afectiva de entender nuevas realidades, va a ser muy difícil que podamos adaptarnos a un mundo con tal diversidad. Si no somos capaces de concebir la educación como un proceso de construcción en la diversidad, en el enfrentamiento y en la comprensión y en la co-construcción con otras realidades, va a ser muy difícil que nuestras generaciones, que nuestros educandos sean capaces de enfrentarse a estas transformaciones tan vitales a las cuales el mundo los va a llevar. Si su estructura mental no es suavecita, como lo era la de la Isolda en sus primeras etapas, ¿sí? Y que bueno, seguirá siendo si ella es capaz de construir nuevas realidades vía esta interacción, vía la interacción de objetos, vía la interacción de ideas de los otros, que me permiten generar nuevas maneras de ver la realidad, vía la interacción con las personas, ¿sí? Vía la interacción con las ideas, con las formas de las personas. Si no les damos la posibilidad de, a través de la educación, construir estos nuevos esquemas de realidades diversas y aceptar que la diversidad es parte de este universo, que la diversidad es parte de este mundo que nos obliga a comprender de manera diferente la totalidad y el entorno. Entonces, si no somos capaces de darles esa posibilidad, es muy posible que las estructuras mentales sean insuficientes. Es muy posible que los procesos de aprendizaje sean procesos incompletos, sean procesos no terminados. Es muy posible que las realidades tan cambiantes no le den a los niños y a las niñas esta posibilidad de construcción de nuevas diversidades. Si logramos que esta flexibilidad sea una constante en todos estos procesos de construcción, si logramos que esta textura de lo afectivo se filtre en todos nuestros procesos educativos, porque aprendemos gracias a la emoción que nos da el aprendizaje, aprendemos gracias a los sentimientos que experimentamos, aprendemos gracias a esta interacción con los otros, aprendemos gracias a que nuestras estructuras cognitivas rígidas se hacen algún día flexibles, si nosotros somos capaces de construir nuevas maneras de ver la realidad, si nosotros somos capaces de decidir entrar a mundos diferentes
por la interacción. Es entonces que las estructuras mentales van ampliando. Es entonces que los procesos de aprendizaje pueden sucederse, pueden ampliarse. Es entonces que tal vez dejemos filtrar a los espacios educativos la emoción con la que un bebé toca, siente, palpa. Un bebé experimenta. Es entonces que tal vez nuestros espacios de acción en lo educativo den la posibilidad a niños y niñas, a adolescentes, a jóvenes, de reconstruirse de manera permanente. Cuando nosotros como educadoras y como educadores seamos capaces de experimentar estas grandes emociones, es muy posible también que dejemos que los escolares, que los educandos, que los estudiantes que cursan, que están en nuestras aulas, tengan esquemas flexibles. Y yo les pregunto, en toda esta historia, ¿cómo están nuestros esquemas mentales? ¿Cómo están nuestras estructuras? ¿Qué hacemos ante lo afectivo en el aula? ¿Qué hacemos ante la diversidad? ¿Qué hacemos ante toda aquella complejidad del universo que nos rodea, para el cual a lo mejor no tenemos respuesta? ¿Cómo le estamos dando posibilidad a nuestra propia estructura cognitiva, afectiva y moral de dar una respuesta ante la realidad? ¿Qué hacemos nosotros, que tenemos que ser los primeros en tener una estructura cognitiva y afectiva capaz de entender nuevas realidades? Seremos nosotros los educadores los que tendríamos tal vez que empezar por transformar nuestras maneras de ver la realidad para que propiciar entonces diversidad, cognición y efectividad en el aula.